Buenas tardes, hermanos. Una vez más nos encontramos a través de este video para compartir una porción de la palabra del Señor. Soy Elsa de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Y bueno, la palabra que les quería compartir se encuentra en Lucas 2:52. Y bueno, y tomamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se encuentra Lucas 2:52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, dice la palabra del Señor. Amén. Este versículo nos habla de nuestro crecimiento integral y constante en nuestras vidas, nuestro crecimiento espiritual. Y estamos necesitados como hijos de Dios de vivir una vida en total crecimiento. Es el crecer día a día en el camino del Señor. Como hijos de Dios tenemos que anhelar eso también, anhelar así como Jesús. A veces cuando decimos el niñito Jesús, nosotros también fuimos niñitos en el camino de Dios. El niñito Jesús que acostumbramos a decir de chiquitos, nosotros decíamos niñito Jesús. Bueno, ese niñito Jesús fue creciendo. Y dice Lucas 2:52 que Jesús crecía, iba creciendo en sabiduría, iba creciendo en estatura, iba creciendo en gracia, pero iba creciendo también. Hay dos palabras más que dice este versículo, que Él crecía para con Dios y para con los hombres. Su crecimiento, dice este versículo que nos habla de este crecimiento constante en nuestra vida, lo que debemos anhelar como hijos de Dios, un crecimiento constante, donde empezamos como niñitos, como cuando era el niñito Jesús, empezamos el camino de Dios y después vamos creciendo en la palabra, creciendo en el conocimiento, como dice Lucas 2:40, que Lucas 2:51, que dice que Jesús crecía en sabiduría, sujeto a sus padres, en obediencia, y respetaba y amaba a sus padres. Como nosotros seguimos creciendo en el camino de Dios, sujetos a Dios, a los pastores, a la palabra de Dios, sujeta a la palabra de Dios también. Y bueno, eso es lo que yo les quería compartir, cómo era el crecimiento de Jesús. Pero dice que no solamente crecía en sabiduría, estatura y en gracia, sino que Él también crecía para con Dios y para con los hombres. Como nosotros debemos crecer en el camino de Dios, necesitamos crecer como Él crecía para con Dios y para con los hombres. Para con Dios es cuando queremos agradar a todo, a Dios en primer lugar, queremos agradar a Dios, queremos servir a Dios, nos enamoramos de Dios, nos involucramos en las cosas de Dios, queremos agradarle en todas las cosas. Pero dice involucrarnos más en las cosas de Dios y también en la palabra, empaparnos más de la palabra de Dios, escudriñarla más a la palabra de Dios. Y para con los hombres es saber tratar con los hombres, que haya cambios en nuestras vidas, hablar en el momento correcto, tener tolerancia en el momento justo, comprender al otro, disculparse, perdonar, saber tratar al otro, a la otra persona, a mi prójimo, a mi esposo, a mi familia, a los vecinos, en la iglesia. Y la sabiduría de Dios nos permite construir nuestras vidas de acuerdo a lo que Dios quiere, para nosotros,
darle el control de nuestras vidas. Crecer en sabiduría dice la palabra de Dios en Santiago 1:5, dice que el que tiene falta de sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra de Dios, pídala a Dios, al cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si nosotros se la pedimos, el Señor nos va a dar esa sabiduría para tratar tanto en las cosas del Señor como para con los hombres, con la familia, con el esposo, con todas las personas. Dice Dios, para que Dios controle nuestras vidas de acuerdo a cómo Él las tiene predestinadas para nosotros. Él tiene un propósito para nuestras vidas y es que Él nos enseñe a caminar en obediencia, en integridad, en santidad, trabajar con diligencia, ser íntegros delante de la presencia de Dios. Y dice en Proverbios 1:7, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice la palabra de Dios. Y después dice en Lucas 2:51, y Jesús crecía en sabiduría, sujeto a sus padres, en obediencia. Él los respetaba, amaba a sus padres, así como nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y aún a aquellas personas que no conocen al Señor. El Señor va a derramar ese amor en nuestros corazones para que podamos vivir conforme a su voluntad y en el trato hacia las otras personas también. Él crecía en estatura, dice la palabra, no solo física, sino que también él en la madurez de Cristo, espiritualmente. Uno debe crecer, debe haber cambios en nuestras vidas, saber perdonar, saber dialogar, mantener armonía en todos los lugares, tanto sea en la iglesia como en nuestra vida diaria, en el cuidado de nuestro cuerpo, la pureza de nuestro cuerpo, pero también en los alimentos, en la sexualidad y en la santidad, cultivar una vida sana, dice, cultivar el amor, la piedad. Dice también, lo dice el Señor en la palabra, dice que crecer en sabiduría, dice en Efesios 4:13, nos dice que la meta de la vida cristiana debe ser llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siempre estar midiéndonos con el Señor, como Él caminó, así tenemos que caminar nosotros en integridad y medirnos a la estatura que Él caminaba, la plenitud de Cristo, ser un reflejo. Nosotros somos la sal del mundo, nosotros somos la luz del mundo, somos la luz en las tinieblas, dice la palabra. Entonces nosotros siempre tenemos que caminar con la presencia de Dios, que a los lugares donde nosotros nos vayamos, ahí se va a ver en la estatura en la que hemos crecido, la madurez espiritual en la que hemos crecido. No vamos a estar criticando ni murmurando, sino que vamos a estar caminando en obediencia, así como Jesús caminó. Esto significa que tenemos que medirnos cada día con Cristo. Así sabremos cuánto hemos crecido verdaderamente en nuestra relación con Dios. Ahí se va a reflejar la relación con Dios. También Jesús crecía en gracia. La gracia es crecer espiritualmente. La gracia es un regalo de Dios. Es el regalo inmerecido. Aunque nosotros no lo merecíamos, el Señor nos hizo ese regalo. La gracia de Dios está sobre nosotros. Cuando hablamos, cuando caminamos, cuando tenemos que ir a algún lado, cuando tenemos que hacer trabajar para el Señor o en la vida secular, nosotros la gracia del Señor siempre nos va a estar acompañando en todo momento, pero nosotros tenemos que caminar en integridad y obediencia, y la gracia de Dios y el favor de Dios va a estar sobre nosotros. En nuestra vida significa que es una buena opinión de Dios y de los hombres sobre nuestras vidas. Ahí se va a ver reflejada la gracia de Dios sobre nosotros, porque
La gracia de Dios comienza para con Dios y luego para con los hombres, porque cuando esto se invierte, es probable que nos encontremos agradando a los hombres y no le estemos agradando a Dios. Eso ahí también se ve. Cuando nosotros estamos agradando a Dios, ese favor, ese regalo inmerecido, ¿quién no quiere recibir el regalo de Dios? Ese regalo que Él nos da, que es su gracia, el favor, contar con el favor de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios, que aunque nosotros no nos merecíamos, dice Efesios 6:6, no busquen agradar a los humanos, sino a Dios. Nosotros crecemos espiritualmente agradándole a Dios, pero también agradando a los hombres, pero no podemos invertir tampoco los roles. El crecimiento deja espacio a Dios para que Él active en nuestras vidas, la dirija y para que se active eso y Él nos dirija y controle nuestro caminar. Dice en Lucas 2:40, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y en Lucas 2:47 dice, todos los que lo oían a Jesús se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Que en este día y a través de esta palabra, el Señor también refleje sobre nosotros, que contemos con ese favor y esa gracia del Señor que estén sobre nuestras vidas y que también nosotros lleguemos a ser esas personas ganando las almas para Cristo, que las personas también se maravillen de ver cuánto hemos crecido en el camino de Dios, pero por su fruto los conoceréis, dice la palabra, porque ahí vamos a ganar las almas para Cristo, ahí vamos a llegar a la plenitud de Cristo. Cuando permitimos que caminar en obediencia y obedecer a nuestro Padre. Y esta era la palabra que yo quería compartirles y también dejarles un regalito de una palabra también que dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que esta palabra sea de bendición para mi vida, para su vida, y que sea una bendición y que podamos crecer espiritualmente, que podamos crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que la mies es mucha y pocos son los obreros. Se necesita obreros para trabajar en el reino de Dios, obreros dispuestos, que le digan todos los días, heme aquí, Señor, quiero servirte, quiero agradarte en todas las áreas de mi vida y también llegar a aquellas personas que no te conocen. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas, en el nombre de Jesús. Y bueno, ya hasta el próximo video o hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor. Ya pronto va a pasar todo esto y nos vamos a volver a encontrar. Los saludo con la paz del Señor que reine en sus vidas, en su familia, en sus corazones. Amén. Amén.